Muchachos, en este corto video les va a quedar el postmercado del día martes 9 de septiembre. Chicos, el día martes 9 de septiembre, como recordarán, estuvimos operando juntos la sesión de Londres y ya de forma individual estuvimos operando la sesión de Nueva York. Vamos primero que todo, chicos, a mirar lo que pasó. Ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Vamos a mirar, chicos, lo que pasó en Londres, ¿vale? Claramente, chicos, yo veía una estructura alcista, ¿cierto? Que desde hace varios días, desde la semana anterior, se venía formando una estructura alcista. Vamos a revisar también la estructura de la temporalidad de un día, chicos. Recuerden, no sé si recuerden, que este rompimiento de estructura, eso en la temporalidad de un día, que ese rompimiento de estructura, chicos, lo vimos hace mucho tiempo. Es un rompimiento de estructura válido en la temporalidad de un día. Y recuerden también, chicos, que lo que estamos esperando después de ese rompimiento era, claro, un posible retroceso, ¿cierto? Que podría llegar a ser normal, como cualquier retroceso, hasta puntos importantes. Aquí había un vacío grande, tal vez hasta una buena zona de descuento, pero lo que esperábamos, chicos, con mayor probabilidad era que luego de que el mercado hiciera ese retroceso, continuara naturalmente cayendo más, rompiendo más puntos estructurales en la temporalidad diaria, ¿cierto? Pero hemos visto en el trading, chicos, que la teoría difiere un poco de la práctica y el mercado a veces se mueve como quiere, chicos. Hasta ese punto veíamos un retroceso, chicos, normal, ¿cierto? Pero desde cierto momento hacia acá, el mercado en la temporalidad diaria empezó a moverse en zona de rango, chicos, como si estuviera consolidando. Más bien, en la temporalidad diaria. Ya lo vamos a ver en la temporalidad de una hora, porque en la temporalidad de una hora y de 4 horas sí se ve una zona de rango. No es tanto acumulación, porque de aquí a aquí hay aproximadamente 180 pips. Entonces no se podría decir que es una zona de acumulación en la temporalidad de una hora, pero sí es una zona de rango, en la que el mercado no ha mostrado la estructura o la intención en cuanto a la estructura, ¿cierto? Y ya lo que se ve aquí en la temporalidad diaria sí es más como una consolidación, ¿sí? En la que, repito, el mercado no ha mostrado la estructura con claridad. Eso es importante, chicos, tenerlo claro, ¿vale? Es muy importante tenerlo claro. Vamos a ver ahora la estructura, o mejor dicho, la temporalidad en una hora. Y es algo más o menos así, chicos. Este hace parte del retroceso que vimos ahorita en la temporalidad de un día, ¿cierto? Vamos a ver, la semana pasada lo medimos, eran aproximadamente 180 pips, miren, 170 más o menos, casi 180 pips que había entre la zona más alta y la zona más baja. Repito, no es acumulación, pero sí es una zona de rango, ¿cierto? En la que el mercado, también lo vimos incluso la semana pasada, aquí por ejemplo rompió estructura hacia la compra, ¿cierto? Pero aquí nuevamente rompió estructura hacia la venta. Aquí de entrada, chicos, rompió otra vez estructura hacia la venta. Aquí volvió a romper estructura hacia la compra. Aquí, chicos, volvió a romper la estructura en ese punto hacia la compra, ¿cierto? Entonces digamos que si bien ha movido muchísimos pips, no ha mostrado una estructura tan clara, tan claramente bajista o tan claramente alcista. Por ejemplo, aquí el mercado volvió a romper estructura hacia la venta. Y ya lo que hizo, chicos, en la última semana, déjenme yo borro por aquí, ya lo que hizo, chicos, en la última semana fue que el mercado mostró rompimientos de estructura hacia la compra. Veámoslo aquí, rompió puntos estructurales importantes, ¿cierto? En esta zona hacia la compra. Por eso yo, por ejemplo, esta mañana o esa madrugada me levanté tal vez buscando intenciones de esa compra, esperando un posible retroceso para aprovechar algún otro movimiento alcista que se pudiera presentar. ¿Ok? Vamos a la temporalidad de 15 minutos, chicos, con la estructura más o menos clara o con base en los últimos movimientos de la temporalidad de una hora. Yo tenía las posibilidades de compras.
¿ok? Déjenme yo retrocedo hasta aquí, porque anoche, chicos, mientras el mercado estaba en Asia, yo lo que hice, el mercado estaba así tal cual, ¿cierto? Eso es, esa última vela que está ahí, es de la sesión de Asia. Vale, entonces yo lo primero que hice, chicos, es buscar obviamente un posible retroceso, ¿cierto? Sea un retroceso corto hasta ese orden que tengo ahí, o sea un retroceso tal vez un poco más profundo hasta un vacío que tenía un poco más abajo. Yo para eso, chicos, lo que hice fue trazar un Fibonacci. Primero que todo, trazé un Fibonacci desde este inicio de impulso hasta este final de impulso, ¿cierto? Para mí es muy claro que si yo utilizo este final de impulso, me voy a dar cuenta de que el mercado aquí no hizo un buen descuento, ni siquiera llegó al 40% de descuento, entonces por eso yo opté por trazar el fin del Fibonacci o del impulso en esta zona, inicio, fin, ¿cierto? Y miren que una buena zona de descuento me daba más o menos por aquí a la mitad del vacío. Chicos, esa para mí era una buena zona de descuento, 50%. Sin embargo, también existía la posibilidad, déjenme yo borro ese Fibonacci, sin embargo, también existía la posibilidad de que el mercado no hiciera un retroceso tan profundo, sino que me tomara este inicio de impulso y este final de impulso. Es decir, de aquí, inicio, hasta acá, final de impulso. Y yo tenía marcada también este orden, lo clásico, que me confluía con un más o menos casi 70% de descuento. Eso era lo que yo buscaba, chicos, en la temporalidad de 15 minutos, ¿vale? Y en 5 minutos, obviamente, se debería presentar mi setup, si no, no entro, ¿vale? Se debería presentar algo más o menos así en la temporalidad de 5 minutos, ya ustedes saben, ¿sí? Que el mercado me haga la estructura bajista, me cree lower low, lower high, luego me rompa el lower high, me haga un pequeño retroceso para utilizar el orden en quiebre por el lado contrario y ahí poder posicionarme para unas posibles ventas, para unas posibles compras, perdón. Entonces, así como era posible que el mercado hiciera un retroceso no tan profundo, yo iba a buscar exactamente lo mismo si era que el mercado decidía bajar un poco más hasta ese vacío de la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, en ese momento, chicos, vamos a adelantar un poco más el mercado para la apertura de Londres. Miren, chicos, que ahí en Asia, antes de empezar Londres, ya el mercado me había activado el order block que yo tenía marcado. Vamos a bajar la temporalidad de 5 minutos para ver cómo se veía la estructura. Miren la estructura, chicos. Aquí se veía una estructura clara, ¿cierto? Incluso miren que aquí ya rompió mi último lower high, ¿sí? Me faltaba únicamente un retroceso para la activación del orden quiebre, pero eso, chicos, ese rompimiento de ese lower high se dio dentro de Asia, ¿ok? Todavía no era nuestro horario operativo de Londres. Vamos a adelantar un poco más el mercado y vamos a regresarnos a la temporalidad de 15 minutos. Listo, perfecto. Vamos a adelantar un poco más. Vemos que ahí ya pasamos a lo que es el día de hoy específicamente. Miremos, chicos, que el mercado vino aquí. Aquí tenía yo el high de Asia, ¿cierto? En ese momento el mercado todavía no había hecho la manipulación de ese high de Asia. ¿Ok? Vamos a adelantar un poquito más porque el mercado termina por manipular ese high de Asia. Chicos, a pesar de esa manipulación, yo todavía seguía teniendo intenciones de la compra. ¿Ok? Primero que todo porque la estructura en una hora era alcista. Entonces ustedes saben que cuando la estructura nos muestra una dirección, ¿cierto? Generalmente las manipulaciones o las divergencias suelen fallar, ¿ok? Suelen fallar, o sea, reduce la probabilidad de que se dé la reversión, ¿cierto? Que es lo que esperamos y se prolongue la continuación. Entonces, en ese momento, chicos, yo ahí ya aún seguía buscando compras, ¿vale? Para ser muy, muy sincero. Sin embargo, estaba conectado Gio. Gio sí me habló de esa manipulación, ¿cierto? Naturalmente, después de la manipulación viene lo que será la reversión para una posible venta. Miremos, chicos, que entonces, para la compra era un poco difícil encontrar el dibujito, ¿cierto? Porque la estructura venía alcista y si se sigue manteniendo alcista, pues se reducen las posibilidades de poder encontrar el dibujito o el setup en la temporalidad de 5 minutos.
En cambio, para las ventas, luego de esa manipulación, ¿sí? Si yo me bajo a la temporalidad de 5 minutos, se me va a facilitar mucho encontrar el dibujito. Incluso miren que aquí lo podemos ver. Aquí el mercado hace una pequeña estructura alcista, último higher low, perdón, último higher high, último higher low, y en este punto, chicos, era donde yo podría tal vez buscar o esperar el rompimiento de la estructura y una posterior activación del orden en quiebre, ¿cierto? Tal como dice nuestro modelo de entrada, ¿vale? Vamos a adelantar un poco más el mercado. Y miren, chicos, que, déjenme yo retrocedo, adelante mucho. Fíjense, chicos, que esa última vela hace un rompimiento, y el rompimiento no es para nada pequeño, es un rompimiento que se hace con fuerza. Es decir, rompe la estructura, quiebra el orden y lo hace con mucha fuerza, ¿cierto? En ese momento, ¿cierto? En el que yo vi que había roto la estructura y quebrado el orden, ahí sí me empezó a llamar la atención las ventas, ¿cierto? Y se los dije a los muchachos, en ese momento estaban conectados Gio y Jairo también. Entonces ahí solamente basaba, chicos, que el mercado regresara a utilizar el oro en quiebre por el lado contrario. Ok, vamos a adelantar un poco más el mercado. Ahí el mercado saca una vela indecisa. Y fíjense, chicos, que ahí saca otra vela que intenta activar el oro en quiebre por el lado contrario. No lo llega a activar, ¿cierto? Sin embargo, chicos, miren que aquí el mercado dejó un pequeño vacío. En lo personal, chicos, ese vacío que dejó ahí no me generó confianza, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan, voy a marcar aquí el vacío, lo voy a marcar, chicos, con un rectángulo. Y es este, el vacío. Si ustedes se fijan, chicos, ese vacío, listo, es válido, ¿sí? Digamos que es un vacío válido. Pero ¿qué pasa? La siguiente vela que se empieza a formar después de esa verde, que fue la que me creó el vacío, ¿cierto? ¿Cuántos pips debería mover para activarme ese vacío? Prácticamente nada, chicos. Prácticamente, ¿qué? Un pip, medio pip. Por eso, chicos, ese vacío no me gustó, porque ustedes saben que yo tengo un criterio o una consideración personal, y es que cuando la vela que quiebra el order block me deja un vacío, yo podré entrar al inicio del vacío, pero ya les dije que ese vacío no me generaba confianza por lo que les acabé de explicar. Listo, prácticamente para que se activara ese vacío que ahí les marco, solamente necesitaba que la próxima vela que empezara a formarse moviera prácticamente menos de medio pip para yo decir que ese vacío estaba activado. Entonces por eso no me generó confianza. Vamos a ver que la siguiente vela, chicos, miren, con una mechita alcanza a activar ese vacío y se va nuevamente hacia la venta, ¿sí? Vamos a adelantar un poco más el mercado porque vemos que, chicos, aproximadamente estas dos velas, chicos, movieron, creo que lo medí, 13 pips más o menos, ¿sí? Miren, movió aproximadamente, chicos, 13 pips, ¿vale? De un solo totazo, dos velas. Vamos a ver en la temporalidad de 15 minutos, a ver hasta dónde llegó. Miremos que aquí me había activado este primer vacío, ¿cierto? Que era una posible zona de retroceso para buscar después las posibles compras a favor de la estructura que venía viendo en la temporalidad de una hora. Entonces, ¿qué pasa? Ese movimiento, ¿cierto? No me generó confianza hacia las ventas, ¿vale? No me generó confianza hacia las ventas. Sin embargo, continuamos observando porque había la posibilidad de que el mercado regresara nuevamente a activar nuestro orden en quiebre, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta, chicos, de que el mercado sí alcanza a subir, pero no hasta el orden en quiebre, incluso ni hasta el vacío llegó a subir, chicos, y tuvo una nueva caída. Antes de esa nueva caída, chicos, ya nosotros nos habíamos desconectado, ¿sí? Miren que básicamente, chicos, el mercado alcanzó a llegar hasta el objetivo que yo personalmente tenía marcado. Y el objetivo que tenía marcado, chicos, era este vacío de aquí, ¿sí? El inicio del segundo vacío, no del primero, sino del segundo. Y fíjense, chicos, que el mercado llegó hasta esa zona perfectamente. Mírenlo ahí, era una entrada donde se hubiera tocado el orden en quiebre, en esa parte de acá,
hubiera sido una entrada, chicos, casi un 1-2. ¿Ok? Muy buena entrada. Sin embargo, no cumplió mi criterio o mi setup para yo considerar haber entrado. En ese momento, chicos, ya estábamos desconectados. Pero cuando me desperté en Nueva York, chicos, me di cuenta de que el mercado había regresado. Es decir, básicamente todo lo que movió hacia abajo lo volví a mover dentro de la sesión de Londres, chicos, hacia arriba, y fíjense lo que hizo aquí. Aquí lo que hizo es venir a activar el orden en quiebre, ese que inicialmente nosotros estábamos esperando en esa zona de acá, estábamos esperando que llegara a activarlo para posicionarnos tal vez en una venta, pero miren a la hora que lo vino a hacer. Lo vino a hacer más o menos, chicos, a las 5:30 de la mañana, hora Nueva York. Activó el orden en quiebre y también me di cuenta, obviamente, cuando me desperté en Nueva York, que había dado nuevamente, chicos, un movimiento muy directo. Miren, un movimiento súper directo, chicos, nuevamente hacia abajo. Movió aproximadamente, chicos, unos 40 pips. ¿Listo? Hacia ventas. Miremos entonces, chicos, que aquí nuevamente se generan rompimientos de estructura. ¿Hacia qué dirección? Hacia la venta. Vale, entonces miremos, chicos, que la estructura de plano para mí todavía es un poco confusa, pero es por lo que está en la zona de rangos, chicos. Cuando es zona de rangos, se pueden producir, miren, eso es una zona de rango, se pueden producir rompimientos de estructura hacia ambas direcciones. Entonces, para mí, en mi concepto personal, la estructura aún no es lo suficientemente clara, sin embargo, podemos llegar a encontrar algunas oportunidades, ¿ok? Ahí, chicos, ya había empezado Nueva York, entonces lo que yo hice, obviamente, no sé si ustedes también no lo habrán hecho, posiblemente sí, fue listo, nos volvió a romper estructura hacia la venta, intentemos buscar oportunidades hacia la venta, ¿cierto? Siempre a favor de la estructura. Yo lo que hice fue muy básico aquí, chicos, marqué un Fibonacci de inicio de impulso a fin de impulso. Yo me doy cuenta, chicos, que más o menos por esta zona no hay ninguna confirmación clara o una posible confirmación clara. No hay un vacío, no hay un order block. El vacío más cercano lo iba a tener cerca del 70% de descuento, ¿cierto? Es decir, que yo iba a esperar a ver si es que el mercado obviamente lo hacía. El mercado subiera hasta acá, formándome estructura para después romper el orden en quiebre, romper la estructura y buscar la posible venta, ¿cierto? Eso era lo que yo estaba buscando, ¿vale? Algo muy sencillo, muy básico a favor de la estructura, un simple retroceso que me formara la estructura alcista para que después se me facilitara encontrar el setup, ¿vale? Vamos a ver qué pasó, chicos, porque el mercado hizo un movimiento bastante brusco, lo hizo exactamente a las 10 de la mañana, hora Nueva York. Incluso yo tenía en mi mente que hoy para Nueva York no teníamos noticias y revisé a la hora que se dio esa última vela y exactamente no había noticias, chicos. Pero no sé a qué se debe ese movimiento. Seguramente el mercado necesitaba bajar el precio del dólar, ¿cierto? Porque tal vez una gran institución hizo un trato con alguna otra empresa, entonces necesitaba bajar ese precio. Entonces lo que hizo el mercado fue venir a activar, chicos, precisamente el vacío que yo tenía aquí, ¿cierto? Que era muy válido, que tenía 70% de descuento, pero esa vela, chicos, para nada es normal, ¿cierto? No es normal. En ese momento, muchachos, esa vela se formó muy rápido, chicos. Cuando yo vi la vela, déjenme yo retrocedo un poquito. Cuando yo vi la vela, chicos, o sea, yo me ocupé, volteé a mirarla en mi iPad y cuando vi la vela ya venía por aquí. Y en ese momento, chicos, a mí me dio el impulso de entrar en ventas. Y yo dije, calma. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan. Yo creo que Ade no estuvo en el shock de mentalidad del día de ayer. Fue un shock de mentalidad bastante bueno, chicos, se lo recomiendo. Por si no lo han visto, para que vayan a repasar la grabación. Chicos, ayer hablamos de los impulsos, ¿sí? Y de esa huella mental que va quedando en nuestro cerebro cada vez que nosotros tomamos una entrada. Si yo tomo una entrada por impulso y sale bien, chicos, ¿qué pasa? Que mi mente genera una huella. ¿Y qué dice mi mente? Ah, no está tan mal,
tomar decisiones o abrir operaciones por impulsos. Porque mira que el día de hoy yo abrí una operación, fue impulsiva porque vi la vela que subió y bajó de inmediato y se fue a ganancia. ¿Ven? Entonces, ese tipo de decisiones, chicos, van dejando una huella muy importante. Y obviamente esa huella va a determinar qué tipo de trader estamos construyendo. Apenas yo vi esa vela, chicos, yo lo que hice fue apagar el iPad. Cerrar mi iPad, cerrar mi gráfico, colocarlo a un lado, ¿cierto? Y ponerme a hacer otra cosa, chicos, porque realmente los impulsos son algo que a cualquier trader les pasa, chicos. Puede ser el más experimentado, puede ser el más novato, puede ser el que ya es rentable, puede ser el que ya tiene su cuenta fondeada. A todos nos pasa. Chicos, la pregunta que hay que hacerse y que yo se las hice ayer, ¿cierto? Es, listo, si me pasa, entonces, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo voy a gestionar la emoción? ¿Cómo voy a gestionar el impulso? ¿Vale? Y dependiendo cómo lo gestione, se va formando esa huella mental. ¿Vale? Entonces, yo lo que hice, chicos, apenas vi esa vela por aquí, me dio el impulso de entrar en ventas, cerré mi iPad y me desconecté y lo puse a un lado y ya. Hasta ahí llegó el impulso. Chicos, obviamente, después vi el mercado, vi que se había movido un poquito más hacia las ventas. Posiblemente, chicos, la venta que hubiera tomado por aquí, posiblemente se hubiera ido a take profit, ¿cierto? Pero fíjense en la huella mental que yo hubiera creado. Hubiera entrado por impulso, ¿cierto? Hubiera generado un profit, pero esa decisión tomada por impulso va a crear una huella mental que va a decir que, repito, entonces no está tan mal tomar decisiones por impulso, porque si ya gana una vez, entonces puede que en una próxima también gane, ¿vale? Entonces, chicos, realmente fueron muy pocas oportunidades las que vi para Nueva York. El mercado sí llegó a mi zona, ¿cierto? Porque esta era mi zona. Era muy difícil, chicos, desde que el mercado llegara aquí de forma técnica dentro de Nueva York, porque siempre estaba un poquito lejitos, porque ya faltaba más o menos una hora para que terminara el horario operativo, entonces era un poco difícil, pero miren lo que tuvo que hacer el mercado para poder llegar hasta esa zona. ¿Vale? Sacar un movimiento que no es técnico y seguir cayendo un poco más. ¿Vale? Entonces, fueron dos sesiones, chicos, muy buenas, muy interesantes. Lastimosamente, en Londres no alcanzamos, nos faltó como ese poquitico para que el mercado llegara a activar nuestro setup. Sin embargo, lo que hay que abonar, chicos, o lo que hay que recoger es que cumplimos el setup, cumplimos nuestro plan de trading, entonces todo salió bien. Y era en parte también, chicos, lo que les hablaba la noche anterior. Anoche les dije, chicos, si ustedes o si yo cumplo mi plan, así no haya profit, chicos, así haya stop loss, todo va a estar bien, ¿sí? Porque yo estoy creando en mi mente esa huella mental con la que se construyen los buenos traders, ¿vale? Y ese es el mensaje, chicos, cada vez que nos veamos, cada shock de mentalidad, todo va encaminado hacia eso, chicos, ¿vale? Entonces, muchachos, este fue el postmercado del día de hoy, un poquito larguito, pero estuvo bastante interesante. Bueno, Ade dice por aquí, estaba súper confundida. Listo, perfecto, chicos, voy a detener la grabación.